con ustedes. Primero, un aviso económico. Hoy es imperioso terminar a las 20 horas, así que probablemente haya muy poco espacio, o quizás no haya espacio para las preguntas. Por lo mismo, bueno, por una urgencia, lamentablemente, por lo mismo las preguntas pueden ser hechas en la próxima sesión, o bien al correo electrónico que está en pantalla. Ningún problema, yo de manera oportuna puedo contestar sus dudas sobre sus preguntas, etc. Por lo tanto, ya que el tiempo apremia, vamos a dar comienzo de inmediato a esta segunda sesión del curso, vamos a hablar hoy de las edades de oro bizantinas, el siglo justinianeo y dinastía macedónica. Primero vamos a hacer una pequeña introducción donde vamos a hacer una comparación entre ambas. Las primeras comparaciones van a ser las similitudes que tienen en común estas edades de oro bizantinas. En primer lugar, en ambas hay una expansión militar y cultural del imperio. En segundo lugar, un tema que hablamos en la primera sesión, la talasocracia, el poderío marítimo de Bizancio, que va a permitir el control del mar, y siempre en la búsqueda de, por lo menos en la idea del imperio, de alcanzar el control del Mare Nostrum, que alguna vez hasta el siglo I después de Cristo tuvo el Imperio Romano. Y una explosión cultural que va a estar manifestada tanto en el arte como en la copia y la producción de libros, de textos de todo tipo. Eso lo vamos viendo a poco. Eso es común a ambas edades de oro. Al lado izquierdo de la pantalla está la primera edad de oro, algunas características confrontadas con las características de la segunda edad de oro bizantina. El primero, el contexto temporal. La primera edad de oro, siglo VI, técnicamente podemos hablar desde el gobierno de Justino, el tío de Justiniano, de 518, donde Justiniano pasa a ser su más cercano consejero, hasta la muerte de este, el 565. En el caso de la segunda edad de oro, el contexto temporal es el inicio de esta dinastía macedónica a mediados del siglo IX hasta mediados del siglo XI. Desde el 867, cuando su fundador Basilio I asume el mando del imperio, hasta 1055. ¿Cuál es el personaje clave en la primera edad de oro? Justiniano, el emperador Justiniano. A diferencia de la segunda edad de oro, que no hay un personaje único, sino que es una dinastía de emperadores. La dinastía macedónica, como acabo de señalar, fue fundada en 867 por Basilio I. Desde el punto de vista de la cronología bizantina, la primera edad de oro, estamos en presencia esta edad de oro está dentro de lo que es el periodo proto-bizantino, el primer periodo bizantino. La segunda edad de oro es el llamado medio bizantino. Y que si esto lo llevamos a la cronología del Mediterráneo, la primera edad de oro está dentro de lo que llamamos antigüedad tardía. Bueno, para los que no saben, y saben esto de que tradicionalmente se divide entre antigüedad y entre Edad Media, y el punto que las divide es la caída del Imperio Romano. Ya sabemos, después de la primera sesión, que el año 476 Roma no cae, sino que continúa en Oriente, con la capital Constantinopla, y hoy la historiografía, bueno, no solo hoy, ya bastantes décadas atrás, prefiere instalar entre la antigüedad y la Edad Media una época de transición, llena de continuidades, pero también cambios progresivos. Eso le llamamos antigüedad tardía, y esta primera edad de oro justiniano se da en esa época. Y la segunda edad de oro de la dinastía macedónica, estamos ya en la alta edad media. Tanto está en un contexto medieval. La primera edad de oro tiene una mirada hacia Occidente. Se busca expandir cultural y militarmente hacia Occidente. En cambio, la segunda edad de oro tiene su centro en Oriente. Busca expandirse en Oriente. Y la primera edad de oro es
desde el punto de vista lingüístico, que ya hablamos en la primera sesión, una combinación entre el latín y el griego. Acuérdense, el griego es la lengua de la sociedad, el latín va a ser la lengua del derecho, de los funcionarios públicos, del ejército. En la segunda de oro, todo esto que acabo de señalar va a ser el griego. El latín, como ya lo dijimos, pasa a tener un protagonismo casi nulo. Solamente se va a enseñar en la alta cultura bizantina. Pero en la sociedad y en el imperio ya no va a tener ninguna relevancia. Partimos con Justiniano, la primera edad de oro. Nace el año 483, asume como emperador el 527, muere en 567. Un soldado muy poco letrado, poco culto, que sin hijos lo que hace es proveer de educación a su sobrino, que es Justiniano, preparándolo para que él asumiera en el futuro el mando del imperio. Él le entrega el poder en 527, un poco antes de su muerte. Ya estaba casado con la señorita que está en el lado derecho de la pantalla, la señora Teodora, la emperatriz Teodora. Justiniano, por tanto, se preparó, estudió teología en Constantinopla, por lo tanto era un hombre muy ortodoxo, muy conocido entonces por su gran cultura. Se le decía al emperador que nunca duerme, porque era trabajólico, y se casó con Teodora, de la cual se habla mucho, especialmente en una fuente del escritor Procopio, donde habla mal, en Historia Secreta, que no fue oficial, habla mal de Justiniano y de Teodora, habla muy mal de Teodora, especialmente por su origen, un origen humilde, trabajó en un circo, incluso se le liga a la prostitución. Antes de casarse con Justiniano ya tenía un hijo, cuestiones reprochables dentro de la sociedad de la época, ¿no? Pero Teodora va a tener un rol importante en el gobierno, y como mujer detrás de Justiniano, y muchas veces ni siquiera detrás, sino al lado, codo a codo. Es importante el rol de Teodora, por ejemplo, en la revolución del Nicá de 532, una insurrección que buscó sacar a Justiniano del poder, y cuando Justiniano intentaba huir, fue Teodora, según la fuente está de Procopio, que lo incitó a quedarse y a pelear. Justamente envía a dos de sus más importantes generales, a Belisario y a Narses, a combatir la insurrección, la cual terminó con 30.000 muertos, pero con la pacificación y la instalación plena de Justiniano en el poder hasta su muerte. Vamos a ver ahora las obras de Justiniano. Tenemos reformas administrativas importantes, reformas legislativas, una gran política de edificación, un rol en la defensa de la ortodoxia, y su principal obra, por la cual más se conoce, fue la reconquista, o el intento de reconquista de las provincias de Occidente, que pertenecieron al Imperio Romano. Recuerden que los bizantinos, por convicción, eran los romanos, eran continuadores de los romanos, por lo tanto, ellos, en la teoría, si bien en los hechos no era así, las provincias de Occidente ocupadas por los reinos germánicos les pertenecían. Por lo tanto, ahora querían pasar de la teoría a la práctica y efectivamente tener el control sobre ella. Dentro de la reforma administrativa y legislativa, tenemos la reforma administrativa en general más importante, fueron normas administrativas tendientes a terminar con la corrupción del imperio. Son los más destacados. En la legislativa, el Corpus Juris Civilis, que después ya hablamos en la primera sesión, bastante conocido, y hablamos de su trascendencia. Y, pero con
dos puntos que es interesante recalcar. El primero, que en las novelas, es decir, las leyes, los decretos que todo el propio Justiniano dentro de su gobierno, ya la mayoría de estas novelas, estas nuevas leyes, están escritas en griego, ya no en latín. Toda la codificación de lo anterior en latín, las nuevas leyes, la gran mayoría, están en griego. Allí hay un cambio. Y el segundo, el espíritu cristiano, la moral cristiana que hay detrás de estas normas, de algunas de estas normas legislativas. Por ejemplo, mejoró la situación sucesoria de las mujeres. Y también dictó normas favoreciendo la emancipación de los esclavos. Todo muy dentro de la órbita del cristianismo. Su política de edificación. Ahí en la imagen tienen a Santa Sofía, la iglesia más importante de la cristiandad, hasta que fue convertida en mezquita en 1453 por Mehmed II, el líder de los turcos otomanos, cuando cae Constantinopla en manos de ellos. La iglesia que está atrás es la iglesia Santa Irene. Ambas eran templos cristianos de época constantinopolitana, es decir, de la época de Constantino. En esta revolución de Nicea, que hicimos referencia hace poco, de 532, se quemó un cuarto de la ciudad, se quemaron y sufrieron serios daños en ambos templos. Lo que hace Justiniano es reconstruirlo, y en el caso de Santa Sofía, no solamente reconstruirla, sino que fundar el templo más importante del cristianismo. También, no solamente se limitó a construir dentro de los límites del imperio nuevos templos cristianos, sino que además edificios civiles, y algo también importante para lo que vamos a ver más adelante, fortificaciones dentro de toda la línea de sus límites, fronteras. Que no van a tener consecuencias para la reconquista. El punto de defensa de la ortodoxia, ya dijimos que Justiniano fue defensor de la ortodoxia, intentó limitar la cantidad de paganos y de judíos, no a través de pogromos ni asesinatos masivos, ni mucho menos, sino que a través de normas que le quitaban derechos y privilegios, un incentivo para la conversión al cristianismo. Eso desde el punto de vista de las religiones que no fueran las cristianas. Pero el problema dentro del cristianismo, que es un tema que vamos a desarrollar con mucho mayor atención en la próxima sesión, la tercera sesión, tiene que ver con las herejías. Estas interpretaciones del cristianismo, las diferencias del cristianismo con la ortodoxia, que ya podríamos resumirla en que es la interpretación oficial del cristianismo, que es la que defendía Justiniano. Ese problema de las herejías continuó, se hizo fuerte, especialmente la herejía monofisita, que proviene de Egipto, la zona de Egipto. El gran problema que va a tener Justiniano, que incluso le va a llevar a tener problemas con Roma, hablando con la Iglesia romana, va a ser que no va a atacar tan fuerte a los monofisitas, porque su mujer Teodora, la importancia de la emperatriz, era monofisita, y se dedicó durante su vida a resguardar a líderes monofisitas, y ahí, claro, el Justiniano no pudo defender la ortodoxia y eliminar, como debió haberlo hecho, como emperador, esta herejía. Todo esto lo monofisita, lo vamos a ver, insisto, en la tercera sesión con detalle. Ahora pasamos a la empresa más importante y más decidora de Justiniano, que es la Reconquista. Como ya dijimos, es una reconquista que busca reconquistar las provincias occidentales del imperio, recuperar, ¿no? Pues habla de reconquista, algo que era de ellos. Los bizantinos, recuerden, son los romanos. Los continuadores se perdieron estas provincias, por lo tanto es un deber recuperarlas. Pero además imponer la fe cristiana ortodoxa en estos pueblos que en general
a estar bajo el cristianismo en general, pero un cristianismo arriano. Otra herejía, el arrianismo, que también vamos a ver con detalle en la próxima clase. Por lo tanto, tenemos que Justiniano, tras sofocar la insurrección del Nicá en 532, está disponible para empezar esta empresa de reconquista de las provincias occidentales del Imperio. La situación económica era favorable. En la época de Anastasio I, el predecesor de Justino, de su tío Justino I, el Imperio bizantino contaba con mucha riqueza acumulada. Por lo tanto, había riqueza, había financiamiento para tan importante y cara empresa. La situación en la zona del Danubio y Oriente. En la zona del Danubio no había grandes peligros hasta cuando se inició todo esto, en esta época, en la década del 30, por tanto, no era un problema la frontera del Danubio. Y en Oriente, que se limitaba con los persas, lo que hace Justiniano es acordar con el rey persa, Cosroes I, una llamada paz eterna. ¿Por qué? Porque no se puso una fecha de término, era una tregua indefinida. Previo pago, eso sí, de una grandísima suma de oro. Por lo tanto, lo que hace Justiniano es pagar la paz para que el frente oriental, la frontera oriental con los persas, no sea un problema al momento de intentar reconquistar Occidente. Y vamos a pasar ahora a la situación en el Mediterráneo occidental. Aquí, bueno, vemos la situación año 500, antes de esta reconquista. Aquí en verde vemos el Imperio Persa, que esta era la frontera que quedó destruida por el pago de este oro a esta paz eterna. Aquí en la frontera del Danubio no hay gran movimiento, intentos de ingreso violento. Y aquí tenemos la situación en Occidente, donde van al protagonismo tres de estos reinos, que va a ser los que va a atacar Justiniano, los bizantinos. El primero, los vándalos, al norte de África, en su centro Cartago, como capital. El reino ostrogodo, la península itálica, Dalmacia. Y el reino visigodo, que aquí en el mapa, en el año 500, aún tenía su centro político en Toulouse, en Tolosa, en el sur de Francia, Occitania, pero que luego en 507, tras la batalla de Bouillé con los francos, va a cambiar esa capital y su centro político se va a situar acá, al centro de la península ibérica, en Toledo. El primer reino atacado será entonces el reino vándalo. Básicamente, bueno, varias razones, pero las dos más importantes para ir resumiendo. La primera, ellos eran arrianos, por lo tanto eran herejes, pero al igual que los visigodos y los ostrogodos. ¿Cuál es la diferencia? Visigodos y ostrogodos eran arrianos, pero tenían una política de tolerancia, más allá de los conflictos que pudieran tener con los ortodoxos, es decir, a los que siguen la Iglesia romana, en este caso estamos en Occidente. Pero los vándalos van a tener una política realmente intolerante, radical, un arrianismo radical, con una intención de universalismo, al igual que la ortodoxia. Es decir, ellos tenían la concepción de que el arrianismo tenía que dominar el cristianismo en el mundo, en la comunidad. Esa es una primera razón. La segunda, como se puede ver acá, no solamente tenían norte de África, sino las Islas Baleares, tenían posesión de Cerdeña y de Córcega. Incluso en el año 455 saquearon Roma, es decir, dominaban buena parte del Mediterráneo occidental. Y si Justiniano quería reconquistar el mar para el Imperio Bizantino, para Roma, el Imperio Romano, mejor dicho, oriental, tenía que empezar por atacar a los vándalos. Cosa que hizo el año 433, y en menos de 12 meses, en 534 ya estaba totalmente vencido el reino vándalo. Fue una victoria muy rápida, que iba a pensar que esto era muy fácil. Por lo tanto, desaparecen los vándalos de la historia, se acaban, esto pasa a ser posesión
bizantina, y luego, un tiempo después, décadas después, va a ser llamado el Exarcado de África, o de Cartago. Posteriormente, van a atacar a los ostrogodos en Italia. Desde el sur, empiezan por Nápoles, Roma, de manera muy rápida, empiezan en el 535, pero se toman que en el norte de Italia, los ostrogodos se defienden de manera muy eficaz. Se van a encerrar en la zona norte cerca de Rávena, en el noreste de la bota itálica, y a diferencia con los vándalos, que fue simplemente menos de un año en que fueron vencidos, se demoraron 20 años en vencer completamente a los ostrogodos. 20 años. Recién en 555. En 552, Justiniano envía a sus tropas a conquistar el reino visigodo. Hasta 554 pudieron avanzar. El reino visigodo no más, como vamos a ver, no más que el sur, el Levante, parte de la actual región de Valencia, de Murcia, y lo que es actualmente Andalucía. Solamente aquí lo que estoy indicando fue lo único que pudieron conquistar el reino visigodo. Tuvieron la facilidad, primero, que el reino visigodo cuando atacan tenía conflictos internos, y el segundo, que en el sur del reino visigodo había una fuerte aristocracia romana, ortodoxa, que siempre estaba en general en conflicto con Toledo, que era arriano, al poder del reino visigodo arriano de Toledo. Por tanto, hasta ahí nomás se pudo conquistar en la península ibérica, y por tanto este va a ser el mapa tras la reconquista. Los ostrogodos desaparecen los vándalos, y con los visigodos pueden solamente este pedazo de la península de la parte sur, nada más. Cuando muere Justiniano, ¿qué es lo que va a ocurrir? Rápidamente se va a desarmar todo lo que había logrado. Y vamos a ver cuáles fueron estos problemas que ponen fin a la época justiniana, fin de esta época de oro, y sus causas. Y primero, los lombardos, otro reino germánico que hasta ahora no había aparecido en la historia de Bizancio, llega solo 3 años después de la muerte de Justiniano. El 568, rápidamente se va a instalar en el norte de Italia, va a tener su capital en la ciudad de Pavía, y también va a tener territorios conquistados al sur de Roma, el ducado de Spoleto y Benevento. Por lo tanto, ahí empieza el fin de la conquista de los territorios conquistados de los bizantinos en Italia, muy rápidamente. En Hispania, dijimos que se asentaron en 554, el sur de la península ibérica. Los visigodos van a recuperarlo en 624. Por tanto, tampoco va a durar mucho la presencia bizantina en el sur de la península ibérica. Y en el norte de África, esto lo vamos a ver en la última sesión, cuarta y última sesión, los árabes musulmanes vencen a los bizantinos al norte de África. De esa zona, la conquista del año 698. Ya desde la mitad del gobierno de Justiniano comienza a aparecer los signos de un desastre económico y social. La guerra se alarga, hay necesidad de tener más recursos financieros, de tener más recursos humanos, está obligado a subir los impuestos, empobrece a la gente, aumenta la corrupción desde el punto de vista económico y social. Es un desastre el imperio, y por supuesto, cuando termina Justiniano su gobierno y muere, se van a sentir las consecuencias. Y por otro lado, esta idea de imponer la ortodoxia tanto dentro como fuera de los límites del imperio también fracasa. La división religiosa interna, como ejemplo, que hablamos de los monofisitas, incluso ya pasa desde la herejía, que en el fondo es una opinión distinta dentro del cristianismo, dentro de la misma iglesia, una opinión distinta sobre un determinado dogma,
pasa a un movimiento cismático, una iglesia copta melquita. Por tanto, se agrava los conflictos. Lejos de resolver el conflicto interno de la ortodoxia versus la herejía, se agravaron. Hay diversas causas, por ejemplo, una peste en el año 542 que afecta a buena parte de los territorios del imperio. Una peste termina con la vida de personas, hay menos impuestos, hay menos producción, cometemos un desastre. La prolongación de la campaña en Italia, que ya vimos, que se inicia en 535, con la expectativa de que se termine pronto, duró 20 años. Obviamente eso desgastó mucho al imperio. La situación en la frontera con Persia. Recordemos, recién dijimos, que lo que hizo el emperador antes de iniciar esta reconquista, lo que va a hacer es establecer una paz eterna previo pago de mucho oro a los persas para que no atacaran. Bueno, esa paz eterna duró entre 7 y 8 años. Inmediatamente los persas atacaron, lo que obligó primero a mover militares a la frontera oriental, cuidando las otras fronteras, y obligó a pactar una nueva paz condicionada a pago de mucho oro de manera anual. Por tanto, esto también agravó la crisis económica y financiera del imperio. Después tenemos la situación en la frontera danubiana, que también dijimos que en un comienzo, en la década del 30, no había mayor peligro, ningún pueblo importante que quisiera atacar. Bueno, desde los 550 aparecen los ávaros, y ávaros, que son un pueblo de la estepa euroasiática, que llegan y junto a eslavos, que los eslavos no tenían una organización estatal, a diferencia de los ávaros que tenían un khan, atacan, incluso llegan a los muros de Constantinopla. No la conquistan ni la saquean, pero fue un problema que también derivó en más gastos y en derivar recursos de todo tipo a la frontera danubiana, cuestión que no contaba Justiniano al comienzo de la reconquista. Algo que ya dijimos, la aparición del otro pueblo germánico son los lombardos, que ayudan a terminar con la conquista en Italia. Pero estas causas, que son todas casuísticas, hay una causa general, que es la mirada a un pasado que ya no existía. Al finalmente Justiniano intenta reeditar lo que fue el Imperio Romano, una cuestión que por la política del momento, la historia, toda la situación y la realidad era solamente una quimera. No había posibilidad de reeditarlo, la situación era muy distinta porque fue el imperio de su mejor época. Esa mirada hacia Occidente terminó debilitando mucho el imperio y no solamente el tiempo se iba a perder todo lo reconquistado en Occidente, sino que se iba a perder bastante territorio en Oriente y en los Balcanes. Bueno, así que con eso damos término a la primera edad de oro, que fue esta primera edad de oro justiniano, que dura poco, ¿no? Dura tanto como duró su gobierno. Posteriormente el mismo Justino II, que es el emperador que lo va a suceder, que va a ser su sobrino, porque él no tuvo hijos, va a reiniciar la guerra con Persia, bueno, y ahí esto después, lo que pasa después, lo vamos a ver en la última sesión, en la cuarta sesión, así que lo dejamos hasta ahí. Pero bueno, es considerada la edad de oro más importante. De hecho, probablemente lo fue, pero no menos importante, creo yo, fue la segunda edad de oro, donde ya no es un solo personaje importante, sino que toda una dinastía de emperadores, la dinastía macedónica. Creo que también es bastante importante, aunque, claro, Justiniano es más conocido por el Corpus Juris Civilis en Occidente, se le da más importancia. Aquí ya estamos hablándole en esta segunda de oro en un mundo griego. Fíjense, bueno, acá tengo esta imagen, aquí está siendo coronado el emperador Constantino VII, que va a ser el nieto de Basilio I, el fundador de la dinastía. Si se fijan, a ver si siguen con el cursor,
Aquí arriba dice Constantinos Автократор, o sea, emperador. Pero dice Автократор, que es emperador en griego, no imperador. Y acá, lo que dijimos tantas veces en la primera sesión, Basileus Romeo, ¿no? El rey de los romanos. Estamos claros que en esta época, si bien la cultura es griega, el imperio griego, pero ellos siguen por convicción siendo los herederos de Roma. Más que los herederos, son Roma, la continuidad de Roma. Y ese es el emperador. Bueno, vamos a ver rápidamente estas características de esta edad de oro, en realidad. Vamos a ver las conquistas. Las conquistas en esta edad de oro, la segunda. Ya una edad de oro propiamente medieval, como dijimos. También conocido como epopeya bizantina, ¿no? Pero generalmente se habla de epopeya bizantina en la segunda mitad del siglo X, que fue el momento en que más se expandió el imperio bizantino hacia Oriente. Ahí podemos distinguir dos tipos de conquistas. Las conquistas no militares, es decir, una conquista cultural, lo cual ya hablamos en la sesión pasada, que es esta conquista cultural de los eslavos. ¿Se acuerdan? Rusia, Bulgaria, Serbia. Aquí agrego Armenia e Iberia. Iberia no tiene nada que ver con la península ibérica, ni con los íberos, ni nada de eso. Iberia es un reino al lado de Armenia, en el Cáucaso, que hoy estaríamos hablando de lo que es actualmente Georgia. Armenia e Iberia, en esta época, eran ortodoxos. También entran en el grupo de influencia de los pueblos influenciados por la cultura bizantina. Siempre estuvieron en disputa con los persas y posteriormente van a estar en disputa aquí en esta época, en estos territorios de disputa de influencia con los musulmanes. Esta idea del Commonwealth bizantino. Entonces ese es el tipo de conquistas militares, cultural, que ya hablamos. Entonces pasamos a las conquistas militares. En primer lugar, las conquistas militares contra los árabes musulmanes, que ese es uno de los temas principales de la cuarta y última sesión de este curso. Por lo tanto, también vamos a hacer stand-by hasta esa sesión. Y luego los búlgaros. Entonces, ahí me preguntan, pero bueno, los búlgaros no son los eslavos que se conquistaron de manera cultural, no militar. ¿Por qué los agrego acá a las conquistas militares? Paso a explicarlo en medio. Los búlgaros, efectivamente, en 864, pasan a ser miembros de la Iglesia Ortodoxa, se evangeliza, cristianiza, con el emperador, con su rey Boris, que de hecho pasa a bautizarse Miguel una vez que se bautiza, y la Iglesia búlgara ortodoxa pasa a depender del patriarcado de Constantinopla. No mucho tiempo después, unas décadas después, va a ir otro rey que llamaban zar, al igual que en Rusia, o el zar, que era el zar Simeón. Y este zar Simeón empieza a tener conflictos con los bizantinos. ¿Por qué? Porque intenta que su autoridad eclesiástica se transforme en patriarca. Por lo tanto, busca una independencia, esta dependencia cultural religiosa con el patriarcado Constantinopla, independizarse de ello. Eso es lo que busca. Por lo tanto, eso obviamente va a generar conflicto, porque era la forma en que Bizancio ejercía un cierto control de poder sobre Bulgaria en este caso. Pero esto se va a agravar, porque al final de los últimos años de su mandato, de este zar Simeón, y durante el gobierno de quien lo sucede, el zar Samuel, ya no solamente se van a contentar los búlgaros con esta independencia, esta voluntad de independizarse del patriarcado de Constantinopla, sino que esto se va a profundizar y van a tener como idea, como proyección, pasar ellos a ser la cabeza, los búlgaros, ser la cabeza del Imperio Romano Oriente, es decir, de Bizancio. Obviamente eso, en esta situación no pudo ser aceptada por Bizancio, lo que provocó un conflicto, y en este conflicto contra los búlgaros se destaca el emperador Basilio II. El emperador Basilio II
de hecho es conocido como el Bulgaróctono, el asesino de Búlgaro, los va a vencer militarmente. Y al vencerlos militarmente, se va a anexar el territorio del reino búlgaro y va a pasar a ser una provincia bizantina. Esto es un poco lo que podemos ver aquí. El territorio bizantino, el año 1025, que es el último año el año, perdón, en que muere Basilio II. Y aquí podemos ver que, al menos en lo que atañe al Mediterráneo oriental, hay una talasocracia. O sea, recupera Chipre, Creta, Sicilia no se pudo recuperar. Pero aquí tenemos, estoy hablando de estas islas, tenemos el avance a oriente, a costa de los musulmanes, los árabes musulmanes, cuestión que, como dije, vamos a ver en la última sesión. Y tenemos todo lo que se gana acá con la costa de los búlgaros. Aquí el catapanato de Italia, en breve que puedo señalar de ello, no voy a entrar en detalle por cuestiones de tiempo, pero tras la reconquista de Justiniano se mantuvo aquí en Bari este catapanato, que después se va a perder a manos de los musulmanes, y en esta época, en la época de la dinastía macedónica, se va a recuperar. Hay una alianza con los otónidas que finalmente se va a recuperar. Entonces, quien está con la punta de la bota itálica, de la península itálica, va a ser también en esta época bizantina. Tanto aquí vemos que, a diferencia de los mapas anteriores, que la expansión se dio hacia occidente, aquí básicamente una expansión hacia oriente, bastante menor a diferencia de la otra en cantidad de territorio, pero también hay que entender que en esta época tampoco se contaba con toda la riqueza con el exvoto justiniano. En esta dinastía macedónica también podemos hablar de la administración y legislación. Lo que se buscó tras la llamada época oscura, que es la época anterior, que se inicia, según la misma historiografía bizantina, desde el problema iconoclasta, comienzo del siglo, o primera mitad del siglo VIII, que vamos a ver en la siguiente sesión. Se perdió la autoridad, ¿no? La autoridad y el poder práctico de los emperadores. Es una época en que muchas familias aristócratas aspiraban a llegar al poder. Por lo tanto, desde Basilio I y luego su hijo León VI, aquí estamos hablando ya de la dinastía macedónica, van a intentar poner normas y ordenar la casa. ¿Para qué? Para reforzar el poder del emperador. No solamente reforzar el poder del emperador, sino que además cuidar su sucesión. Eso es muy importante. Y va a crear una institución, muchas que crearon para estos fines, la llamada institución de los coemperadores. ¿En qué consistía ello? Que cuando tenían hijos, que posiblemente lo podían suceder, los iban a nombrar coemperadores. Y no solamente al primogénito, sino que los que seguían. En caso de que murieran, que pudiera continuar la dinastía sin interrupciones. Y por otro lado, esto más que una ley era una costumbre que se hizo muy fuerte en esta dinastía, si bien es anterior, que es la de los porfirogénitos, es decir, los que nacieron en la púrpura. ¿Qué significa esto? Existía un salón que se va a utilizar en el Palacio Imperial, que era de color púrpura, estaba decorada por una piedra, la porfira, que era púrpura, y por lo tanto un elemento de legitimidad pasó a ser porfirogénico, es decir, haber nacido ahí. Y también con la idea de que no se destruya dinastía y está continua. Cabe señalar de que cuando se acaba esta dinastía es porque no nace más hijos de los emperadores. Hay una falta de educación ahí de hijos que pudieran legitimarse. Por eso que se acaba esta dinastía. Pero, como vimos, dura bastante, dura casi 200 años. Dentro de la legislación, esta legislación es completamente lengua griega. A diferencia de la primera que dijimos, que la compilación era en latín, y muchas, o la mayoría de las nuevas leyes
edictos justinianos eran en griego. Hasta este momento, todas las nuevas leyes eran en griego. Obviamente se está aplicando en una sociedad de lengua griega. Pero aquí va aún más a profundizarse lo griego en la legislación, ya que el segundo emperador de esta dinastía, León VI, también conocido como León VI el Sabio, lo que va a hacer es formar una comisión de juristas para traducir toda la compilación de Justiniano en lengua griega, dejando de lado completamente el latín de la legislación. Esto se va a llamar la Basílica, esta obra, y va a constar de 60 libros. Y también en la administración fue importante la creación de textos, obras, llamados manuales, ¿no?, por nosotros. Generalmente eran manuales para un buen gobierno. En esto es muy importante Constantino VII, el hijo de León VI. Constantino VII se va a destacar básicamente por 13 obras de estos manuales para un buen gobierno muy importantes. El primero es el de Administrando Imperio, o el libro de la administración. En el fondo, lo que va a hacer es detallar todas las características de los pueblos con los cuales Bizancio se contactaba, y la forma diplomática, es un manual diplomático, de cómo diplomáticamente tratar a cada uno de ellos. También está el libro de la ceremonia, el cual va a hacer un detalle, pero exhaustivo, de todo lo que debe hacerse en las ceremonias, tanto eclesiásticas como imperiales. Y el libro de los temas, los temas. Los temas es el nombre que se le da a las provincias del imperio, las subdivisiones administrativas. No solamente hablaba de esta subdivisión administrativa, sino que también habla de las particularidades de cada una de estas regiones, para conocerlas mejor. Es un trabajo impresionante para la época, el que se hace bajo el alero de Constantino VII. Aquí pasamos al punto más relevante de esta época, de esta segunda edad de oro, que es el auge cultural, también llamado Renacimiento Macedónico, más allá de que todos sabemos que es una historia, que ya hablar del Renacimiento siempre es conflictivo, siempre da para discutir, pero así generalmente es nombrado esta época, desde el punto de vista cultural. El objetivo imperial fue, desde el imperio, el principal objetivo fue expandir la cultura y la producción de textos. Por tanto, fue de iniciativa, obviamente también hay iniciativa privada, pero aquí hay una iniciativa imperial, eso es muy importante. ¿Qué cosas se estudiaban, o se escribían, o se reproducían textos, se comentaban textos de la cultura griega antigua, tanto la clásica y la helenística? También obras del cristianismo primitivo, es decir, este cristianismo anterior a Constantino. Un gran desarrollo de la historiografía bizantina, especialmente en el gobierno del ya citado Constantino VII. Hay muchas obras sobre historia, de hecho, una de las más conocidas de él, y que se dice que incluso la escribió de puño y letra, fue una historia del reinado del emperador Basilio I, su abuelo. También se elaboraron tácticas militares, libros de tácticas militares. El libro Táctica de León VI, que es muy conocido. Nos dice cómo enfrentar, enseña cómo enfrentar los distintos pueblos con los cuales Bizancio tenía contacto, y además tenemos el Tratado de la Guerrilla de Nicéforo Focas, que fue un emperador que además fue general y que peleó contra los árabes en la frontera oriental, y es una obra que especifica una serie de tácticas de cómo enfrentar a los musulmanes. Y en caso de la ciencia, solo un ejemplo de tantos, ¿no? También se trabajaba en la ciencia. Tenemos el caso de León, el matemático. Por supuesto, no estoy diciendo nada sorprendente, se dedicaba a las matemáticas, pero fue tal su fama en esa época que fue incluso invitado a la corte del califato abasí de Bagdad. Es decir, él viajó al centro del poder árabe-musulmán justamente por esta fama, su calidad de gran matemático. Ahora no solamente la cultura se va a proyectar desde el imperio, sino que además va a haber una cultura popular fronteriza, ¿no?, relacionada con este mundo de frontera, en el cual van a chocar bizantinos y árabes musulmanes.
Y se va a crear primero, obviamente, de manera oral, posteriormente, décadas después, de manera escrita, la poesía épica bizantina. Ahí encontramos dos ejemplos, el Cantar de Armuris y el Cantar de Digenis Acritas. Este Cantar de Digenis Acritas es tan relevante para la literatura griega, tan importante como la Chanson de Roland o el Cantar de Rolando para los francos, o el Cantar del Mío Cid para la literatura castellana. Finalmente, estamos terminando, el final y legado de la Segunda Edad de Oro bizantina. Y quiero tocar 3 puntos para terminar. En militar y territorial, ya vimos el mapa, no podemos retroceder, eso fue lo que se ganó, pero todo esto se va a ir desmoronando con el tiempo, y especialmente tras la batalla de Manzikert en 1071, donde ingresan a la historia bizantina los turcos selyúcidas. Por eso, todo este tiempo, durante todas estas sesiones he hablado de árabo-musulmanes, para hacer la distinción por los turcos, que también son musulmanes, y que van a llegar después. Este minuto de enfrentamientos contra los árabo-musulmanes. Y también persas musulmanes, pero es el mundo árabe. Entonces, en el año 1071, toda esta gran conquista va a marcar el declive del imperio desde el punto de vista político y territorial. Ya algo dijimos en la primera sesión, y por supuesto en la última vamos a insistir en este punto, vamos a profundizar. Desde el punto de vista cultural, está claro que el legado de la Segunda de Oro fue más permanente, hubo mayor continuidad que en el caso de Justiniano, en el caso de la Primera Edad de Oro. Y se entra incluso a un periodo que se llama periodo de oscuridad, que no es tan exacto, en realidad no es que la cultura nunca se acabó, pero bajó bastante en cantidad y calidad. En esta época, tras el final de la dinastía macedónica, va a haber una continuidad. Si bien nunca se va a lograr la cantidad y la calidad tan buena que se tuvo en esta edad de oro durante la dinastía macedónica, las dinastías más importantes que ya la van a continuar, como la de los Comnenos, desde 1081, y la última, que la de los paleólogos, estamos hablando ahí del siglo XV, final del XIV, la primera mitad del XV. También la cultura nunca se apagó en Bizancio hasta que se acabó el imperio, en 1453. Así que en ese sentido hay una proyección dentro de la misma historia del imperio desde el punto de vista cultural. En este punto de que hablamos ya de un imperio netamente griego, como es importante señalar que en el siglo XII, esto no es una opinión de historiografía actual, sino que ya en el siglo XII, por ejemplo, el intelectual Miguel el Sirio, que era patriarca de la Iglesia Ortodoxa Siria, de Antioquía, señaló en uno de sus textos que el Imperio de Oriente, el Imperio Romano de Oriente, es el segundo imperio griego, después del primero, que es el de Alejandro Magno. Tanto, no solamente hoy, sino que ya en una época medieval se le reconocía como el imperio griego, más allá que se entendía que era el imperio romano. Bueno, ni hablar en Occidente, en la Edad Media se hablaba de los griegos, de manera incluso despectiva, pero porque ellos aspiraban a renovar el imperio romano, pero dentro de Oriente también se reconocía como el imperio griego. Y por último, el gran legado, entonces, cuanto para Occidente y la cultura griega actual. Hay que entender esta segunda edad de oro de Bizancio como la época donde floreció la cultura griega medieval. Y con lo más importante que llegó hasta nuestros días fue la conservación de esta cultura griega medieval, pero también la griega de la antigüedad. Es fundamental este momento de la historia del imperio. Y entender que ambas culturas, la bizantina, es decir, la griega medieval, y la griega antigua, son hoy la herencia de la actual cultura griega. Eso sería de toda mi parte. Muchas gracias por su atención. Creo que alcanzamos a quizá alguna pregunta, y si no, como señalé, se pueden enviar al correo electrónico o hacerla en la próxima sesión.
Jorge. Denis, bueno, primero agradecerte por tu excelente presentación. Nos permite hacernos un muy buen panorama de esta apasionante cultura. Vamos a dar el espacio para un par de preguntas. Ya estamos a unos minutos de las 20 horas. Recuerde que a las 21 tenemos otra charla sobre, esta vez sobre la cultura nórdica, sobre los vikingos. Eh, Así que vamos a aprovechar ahora entonces para preguntas. Los que tengan alguna consulta pueden, como señala esta diapositiva, levantar su mano. eh, o si quieren comentar también, como sale ahí en la imagen, con el dedito hacia arriba. Al parecer no hay consulta, no veo que nadie... A ver, déjame revisar más arriba. No, al parecer esto estuviste O bastante fui muy claro. claro, Acá o tenemos fui muy una claro, consulta. o fui muy claro, o están muy solidarios. Sí, y acá hay una consulta. Démosle la palabra. Ahí está. Ya. Tenemos el amigo que ahí está el correo, pero no, le doy en el audio, pero no sé si tendrá su micrófono desactivado. X Laburri, Labairu. Ah, vaya. Sí, tiene el micrófono desactivado. Sí, yo acá le estoy solicitando para reactivar el audio, pero no me da la opción. En el fanpage se agradece, Rosario Depe, agradece tu presentación, hay otros comentarios, y al parecer no podemos desmutear, como se dice, a este amigo o amiga que quería preguntar. Bueno, no se puede. No se puede. ¿Alguien Bueno, más? igual Vamos a dar unos segundos, unos minutitos más para si que alguien tiene. Veo también algunos nombres: Alejo, Constantín. Aquí tenemos me dentro de siento nuestro. totalmente presionado. Vienen de otro mundo, del otro mundo. A ver si estoy hablando Acá tenemos un continuamente. comentario: Marcelo San Martín. Ya, escuchamos. Veamos si es que se puede escuchar. A ver. Mm. Eh, Ahí está, Mauricio. Ahí lo pudimos desmutear. Hola, en realidad soy Hola. Ana María. Ah, hola Ana María. Hola, ¿qué tal, Denis? Ana María Hola, Orfanopoulos, hola. ¿cómo estás? Oye, Hola, mira, bien. aunque no, no se relaciona tanto, es que con esta situación de la mezquita Santa Sofía, yo quería preguntarte como el cambio, y hoy día justamente fue el cambio, ¿qué opinas tú? Se habrán dado cuenta que voy paciente tema Santa Sofía porque en una clase de historia y no de política. No, no, sí sé, pero Pero independientemente no, si lo digo en serio, pero también riéndome, si entiendo que es una contingente. Bueno, y eso le da mayor importancia al curso sin querer, y que lamentable que sea por esto. A ver, opinión. Desde el punto de vista histórico, y súper frío, sacándome la bandera de Grecia, sí, así es la vida. La mezquita de Córdoba ya no es mezquita y hoy es una catedral. Y en ese sentido, esto es lo más normal del mundo. Que conquista cristiana sobre tierra del Islam pasa a la mezquita a ser cristiana, y lo más normal del mundo que cuando los que conquistan son los musulmanes,
transformé las catedrales en mezquitas. Ahora, lo anormal en la historia fue lo que hizo Ataturk. Fue desacralizar a la mezquita de Santa Sofía y pasar a ser un museo. Lo cual debemos estar eternamente agradecidos a los que alcanzamos a conocerla, porque se pudo conocer de manera libre para todos los occidentales y los griegos, tan importante edificio para la cristiandad, y no solamente para la cristiandad oriental, la cristiandad en general. Pero él fue lo que hizo Ataturk fue lo raro en la historia, ¿sí? Porque lo normal es que perdiendo conquista se llevan tus templos, eso es lo que ocurre. Ahora, ya un poco más con el corazón, una aberración. Es aberrante, y no solamente para el mundo griego ortodoxo o el mundo ortodoxo en general, los rusos, los serbios, sino que al patrimonio de la humanidad. Porque lamentablemente, y para los que no saben, cuando pasa a ser mezquita, el arte, las normas del arte musulmán, es anicónico. No pueden haber figuras, imágenes de seres humanos, que es justamente todo lo contrario a lo que había en Santa Sofía. Y lástima decir habían, que están los mosaicos que durante muchos años se trabajó, los mismos turcos, y esto también hay muchos turcos, está en contra, hay muchos turcos que estudian Bizancio y también encuentran aberrante que se pierda este patrimonio artístico, de un valor incalculable. Pero nada, o sea, que desde tu punto de vista histórico es lo más normal del mundo, a todos nos duele, qué lástima, eso sí, que ocurra en esta época. Se supone que deberían haber consideraciones más allá de la política, porque esto al final es una cuestión política, ni siquiera religiosa, es una cuestión politiquera, como en todo el mundo. Los políticos siempre hacen y deshacen, y estas cuestiones que tienen importancia religiosa, cultural, da lo mismo. Al final, por la cuestión politiquera, yo creo que perdemos todo, en la humanidad entera, porque realmente los mosaicos son preciosos y datan de toda esta época que estamos hablando. Exacto. Más no puedo decir porque no puedo perfilarme. Gracias. Ya vamos con la última pregunta de Pablo. Entonces, ahí está. Muchas gracias, Ana María. Gracias. Professor Denis e Amatos, muito obrigado pela palestra. Eu pergunto sobre a questão da música antiga no Império Bizantino. Eu sou um dos fundadores do Coral Gregoriano de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Brasil. E também tenho um coro de crianças que fazem comigo gregoriano, na rede pública. Eu pergunto ao senhor sobre se o senhor pode me dar alguma dica sobre música antiga no Império Bizantino, se ficou algum relato disso. Obrigado. Gracias a ti. Aunque debo decir que me has puesto un aprieto, porque de música hace bastante poco. Música bizantina. A ver, ¿qué puedo hablar? Bueno, los ritos, por supuesto, el rito bizantino ortodoxo se mantiene hasta el día de hoy. Por lo tanto, en cuanto a es muy tradicional la iglesia ortodoxa actual, por lo tanto, todo lo que es el canto dentro de la liturgia es el mismo que en Bizancio, ¿no? Eso, primer dato. Segundo, ¿qué debo tener alguna información sobre esto? Que no sé, yo meterme en música, en cuestiones de la nota y todo, no manejo, pero lo que puedo decir es que no es muy distinta en el rito, en la música bizantina que vemos hoy en la iglesia ortodoxa actual, que en la iglesia ortodoxa de esta época. Se ha conservado prácticamente igual. Tanto si tienes como duda de cómo podría haber sido la música en esa época, es cosa de ver la música actual. Más o menos lo mismo.
Ahora yo en términos musicales y culpa, pero no me manejo. Pero sí puedo dar fe de eso, de que es lo mismo. Prácticamente igual. Muito obrigado. A ti. Bueno, Denis, entonces Ujú. nos juntamos la próxima semana para la tercera parte entonces del curso sobre Grecia en la Edad Media. Dejamos a todos invitados ahora a las 21 horas a nuestra segunda sesión de esta semana sobre la cultura vikinga. Y muchas gracias también por la participación y la asistencia. Estamos Gracias. entonces en contacto. Hasta luego.